Hola, ¿qué tal? En el video de hoy día vamos a hablar acerca de uno de los fenómenos o uno de los conceptos más importantes en el tema de las pinturas de recubrimiento, que es la protección catódica por sacrificio anódico. Es una de las cosas más importantes porque es la manera en la que una pintura protege al metal a la cual fue destinada para proteger. Vamos a un poquito analizar cada una de las partes de este concepto. Protección, significa protección, ¿no? Catódica, protección de la parte catódica por el sacrificio de la parte anódica. Entonces, hay dos términos medio extraños que significa ánodo y cátodo, ¿no? Un ánodo es una sección del circuito eléctrico que pierde electrones, y un cátodo es la sección de un circuito eléctrico que gana electrones. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es de que el ánodo va a cederle electrones al cátodo. Por eso dice sacrificio, porque el ánodo el ánodo se sacrifica para proteger al cátodo. Ok, y uno se preguntará, ya, ¿y eso qué tiene que ver con mi metal que quiero que se proteja con esta pintura anticorrosiva? ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque la pintura anticorrosiva tiene pigmentos metálicos dentro que van a cumplir la función del ánodo. Y el metal va a cumplir el metal o la estructura de tu máquina, todo lo que quieres proteger va a cumplir la función de cátodo. Entonces, lo que va a pasar es de que los pigmentos de la pintura de recubrimiento se van a sacrificar, van a ceder, van a transferir sus electrones al cátodo, o sea, al metal, para que el metal no se oxide. Entonces, el ánodo se va a oxidar y el cátodo no se va a oxidar. Y acá lo vamos a ver un poco mejor, ¿no? Miren, en esta primera parte tenemos el metal, esta zona de acá es el metal, ¿no? Estos ladrillos que parecen, estas estructuras verdes que unen, esos óvalos son los pigmentos metálicos, y estas estructuras verdes que unen los pigmentos y crean como la estructura de la pintura de recubrimiento, es la resina o el ligante. Acá tenemos básicamente dos de los elementos principales de una pintura de recubrimiento: el ligante y los pigmentos. La solución, el solvente ya se disolvió para este entonces porque el recubrimiento está en su estado sólido, está curado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta estructura del ligante tiene poros, tiene orificios. Las moléculas se unen entre sí creando una macromolécula gigante que está toda completamente unida, como las paredes de ladrillo de un edificio, pero esta estructura tiene huequitos, tiene poros, tiene caminos, conductos, por los que las partículas de la atmósfera, o sea, el aire, el nitrógeno, las partículas que hay en la humedad, las partículas que hay en la atmósfera pueden entrar por esos huequitos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar varias cosas, pero primero tenemos dos cosas que pueden pasar, ¿no? Primero, cuando el pigmento metálico, primero que nada vamos a diferenciar de qué están hechos los pigmentos y el metal, ¿no? Vamos a suponer que el metal, la estructura que queremos proteger, está hecha de hierro. Los pigmentos, para que se ejecute este fenómeno de protección catódica, los pigmentos tienen que estar hechos de un metal que se oxide más rápido, o sea, que se oxide más fácilmente que el metal del soporte. ¿Y cuáles son los metales que se oxidan más rápido y más fácilmente que el hierro? El magnesio, el aluminio, el zinc. El magnesio es el metal que se oxida más rápido de todos. Luego le sigue el zinc y luego el aluminio, me parece. ¿Y esto por qué? Pues, entonces acá es lo que les estaba diciendo, de que comienzan a entrar las partículas corrosivas de la atmósfera, ¿no? Por estos huequitos, por estos poros, como el oxígeno y el hidrógeno, y el agua, el vapor, la humedad. Esos dos elementos, el oxígeno y la humedad, son los
tienen que estar ahí para oxidar. Sin ellos no existe la oxidación y la reducción. Tiene que haber oxígeno y agua para oxidar. Entonces, acá pueden haber dos fenómenos. El primero es de que el pigmento esté en contacto directo con el metal. En ese caso, va a haber un circuito cerrado, porque los electrones van a poder fluir directamente del pigmento al metal de soporte y se va a poder ejercer y se va a poder realizar esta protección catódica. Porque existe un circuito metálico, ¿no? Los electrones pueden pasar. En este caso cumple su función, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando el pigmento no está en contacto directo con el metal, sino que está, digamos, que en la mitad del recubrimiento, no está en el ligante? Esto puede pasar porque el pigmento está disperso por todo el volumen del recubrimiento. Entonces, este también va a ejercer una función de protección, aunque no va a ceder sus electrones al hierro, porque de eso se encargan estos, los que están en la capa más baja, en la parte más baja del recubrimiento. Lo que sí van a hacer es que van a atrapar agua y oxígeno, van a atrapar partículas corrosivas, porque estas partículas, el agua y el oxígeno, van a oxidar a estos pigmentos y por ende van a desaparecer, ¿no? Van a reaccionar y van a convertirse en otra cosa, en hidróxido, etc., ¿no? Entonces, si bien estos pigmentos no están cediendo sus electrones al metal, igual están capturando partículas corrosivas. Si este pigmento no existiera, estas partículas de agua y oxígeno seguirían avanzando por los poros hasta llegar a esta zona. Entonces, estos pigmentos los están atrapando. Y estos pigmentos, aparte de atraparlos, también están cediendo sus electrones al metal. Ahora bien, vamos a explicar exactamente cómo sucede todo esto. Entonces, este pigmento está hecho de átomos de zinc, ¿no? Unidos por enlaces metálicos. Entonces viene el agua y el oxígeno, ¿no? El oxígeno está cargado, tiene un momento, una polaridad. La parte del oxígeno es más negativa que la parte del hidrógeno. Y acá también, acá hay muchos electrones. Entonces van a atraer a los electrones de valencia del zinc. Recordemos que el zinc en su estado neutro, o sea, zinc neutro, el zinc no quiere esos electrones de valencia, no los quiere porque se siente más estable sin esos electrones de valencia. Entonces, el zinc está feliz de cederlos. Y el agua y el oxígeno quieren tenerlos. Entonces, el zinc los empuja y el agua y el oxígeno los jala. Pero en todo este proceso, que obviamente es obvio que los electrones van a pasar del zinc al agua y el oxígeno, porque el zinc los empuja hacia el agua y el oxígeno, y el agua y el oxígeno los jala, o sea, no hay ninguna fuerza que sea opuesta a esa dirección. Hay un punto intermedio en el que el zinc deja de empujarlos y comienza a jalarlos un poquito, porque los electrones de valencia ya no están en la órbita del zinc, pero están fuera, pero el zinc se ha convertido en una molécula positiva, en un catión, y los electrones son negativos, entonces existe un potencial eléctrico que hace que el zinc cargado positivamente atraiga a los electrones. Sin embargo, si no existiera este hierro, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que sin embargo, el agua y el oxígeno atraen más fuerte a estos electrones de lo que estos cationes de zinc los retienen. Entonces se va a producir la reacción química de hidrógeno y oxígeno con 4 electrones y se va a producir hidróxido. Entonces, de esta manera, este pigmento no ha protegido catódicamente entregando los electrones al hierro, pero sí ha consumido moléculas corrosivas. Y se ha sacrificado porque estos zincs han perdido electrones y el metal comienza a corroerse. ¿Okay? Y en este caso pasa algo parecido. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso los electrones sí tienen un pase por el que pueden llegar al hierro. Recordemos de que estas tres cosas están pasando al mismo tiempo. Acá tenemos partículas corrosivas de agua y oxígeno
Acá tenemos partículas corrosivas de agua y oxígeno, y acá también tenemos partículas corrosivas de agua y oxígeno. Y esas partículas de agua y oxígeno también están reaccionando con el hierro. Recordemos de que el agua y el oxígeno, el hierro tampoco quiere sus electrones, y el agua y el oxígeno sí quieren los electrones del hierro. Entonces el hierro, al igual que el zinc, también empuja sus electrones, y el agua y el hierro, y el agua y el oxígeno los jalan. Entonces también va a haber una reacción. Pero ¿cuál es la diferencia? De que el hierro quiere un poquito más sus electrones que el zinc. El zinc los quiere menos. Es por eso que el zinc se va a oxidar más rápido que el hierro. ¿Okay? Y eso es importante porque siempre el zinc va a tener electrones disponibles para entregarle al hierro. Eso es importante porque va a haber un voltaje entre el zinc, entre los electrones y los átomos positivos de hierro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es de que, igual que esto, los electrones se van a ir a la superficie del pigmento, los cationes de zinc van a retroceder, y el hidrógeno y el oxígeno van a estar a punto de reaccionar con esos electrones. Pero ¿qué ocurre? Que el voltaje, o sea, la fuerza con la que el hidrógeno y el oxígeno atraen esos electrones es de 0.4 voltios. Sin embargo, al mismo tiempo, en un mundo paralelo, el hierro también se está oxidando, y hay cationes de hierro más 3, ha perdido 3 electrones, y esos electrones han reaccionado con el agua y el oxígeno formando grupos hidróxidos. Pero ¿qué ocurre? Que este hierro más 3 atrae con más fuerza estos electrones que el hidrógeno y el oxígeno. O sea, la fuerza de atracción, la fuerza eléctrica que ejerce el agua y el oxígeno a esos electrones es más débil que la fuerza eléctrica que ejerce la fuerza de atracción que ejerce el hierro más 3 a sus electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? De que los electrones van a terminar yéndose al hierro de acá. ¿Y qué va a pasar? Que miren, el hierro se está oxidando. Miren, el hierro, nuestro metal, lo que queremos proteger, se está oxidando. Se está oxidando porque estos cationes de hierro más 3, ya no forman parte del hierro sólido que vemos como la tableta de hierro, el hierro, pues, ¿no? La tableta de hierro, el cuerpo de hierro sólido que vemos, eso ya no forma parte. Es un catión hierro que se desprende del hierro y está ahí, ¿no? Está ahí afuera, pero ya no forma parte y se crea un hueco. Obviamente eso mirado microscópicamente, ¿no? Pero los electrones, al sentirse atraídos por este hierro más 3, porque esta es una carga positiva y estos son cargas negativas, y como lo traen más fuerte que esto, los electrones van a venir y van a crear como corriente eléctrica, van a venir al hierro y van a reducirlo. Reducirlo significa que el hierro más 3 recupera electrones. Y eso hace de que el hierro se vuelva a formar y el cuerpo y el hierro ya no esté oxidado, sino que esté bien. ¿Pero a costa de qué? A costa de que este zinc ha perdido sus electrones. Entonces significa que cada vez más se va reduciendo. En fin, desde acá el pigmento de zinc se ha consumido cada vez más. Igual acá. La diferencia es de que aquí los electrones del zinc se fueron al hierro y lo reducieron, o sea, lo volvieron a su estado normal. Y acá los electrones del zinc reaccionaron con el agua y el oxígeno formando hidróxido, y luego el zinc reaccionó otra vez con el hidróxido formando otro hidróxido de zinc, ¿no? En este caso los electrones sí reaccionaron con el agua y el oxígeno, porque los electrones no podían irse al hierro porque no existe un circuito cerrado entre este pigmento de acá, que está en medio del recubrimiento, y el metal. En este caso sí existía un circuito, entonces sí se generó una corriente eléctrica y los electrones pudieron llegar al hierro. Pero en este caso no lo hubo, entonces sí, esos electrones se van a utilizar para reaccionar con las partículas corrosivas, creando productos, ¿no? Creando productos corrosivos. Productos de corrosión como óxido, etc. Otro sería el caso si, por ejemplo,
dentro del recubrimiento, el recubrimiento estuviera tan húmedo, tan mojado, o sea, los poros estuvieran tan mojados que existe un fluido, ¿no? En ese caso, justamente como funcionan las baterías químicas, los electrones que están en el zinc dispuestos a moverse, a acelerarse justamente por estos potenciales eléctricos, por esta inestabilidad que tienen, en ese caso sí podrían llegar al hierro porque existiría un fluido lleno de partículas cargadas o electrolitos, iones, que permitan de que la corriente eléctrica sí fluya desde aquí hasta acá, aunque no haya un circuito cerrado o un conducto metálico que los una, ¿no? Sino más bien sería, lo que los uniría sería el fluido cargado eléctricamente, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que es la protección catódica por sacrificio anódico. Esta es la manera en que los recubrimientos, las pinturas de recubrimiento protegen el metal. No es nada más que pigmentos metálicos que se están consumiendo, que están desapareciendo poco a poco, porque los metales del que están hechos están entregando, están transfiriendo, están donándole sus electrones de valencia al hierro para que el hierro no se disuelva y el hierro permanezca intacto. Obviamente es lógico pensar, ¿no?, que estos pigmentos no van a durar para siempre, ¿no? Porque con el tiempo van a desaparecer. Porque fíjense, cada vez más se hacen más chiquitos, cada vez más se hacen más chiquitos porque justamente están consumiéndose. Las partículas corrosivas de la atmósfera, el óxido y el agua, cada vez más son, o sea, son interminables. O sea, cada vez entran. Y es más, tampoco la naturaleza ayuda porque van a entrar justamente por una diferencia de presión. Pero si hay poros y están vacíos y afuera hay mucha presión, va a haber una diferencia de presión y el oxígeno y el agua van a entrar. Sí o sí, con más fuerza todavía, porque hay acá no hay presión y arriba sí hay presión, entonces van a entrar. Entonces es como que nunca termina de siempre siempre va a entrar el oxígeno y el hidrógeno y siempre van a corroer. Entonces va a llegar un punto que estos pigmentos van a desaparecer y esta protección catódica por sacrificio anódico va a terminar. Ahí es cuando se le tiene que volver a aplicar un recubrimiento anticorrosivo, una pintura al metal para que siga sin oxidarse, porque una vez que estos pigmentos desaparecen con el tiempo, este hierro va a empezar a oxidarse, ¿entienden? Porque ya no está su chaleco que lo protegía, ¿no? Entonces, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Esto es fundamental para entender cómo se protegen los metales. Una manera diferente, ¿no? Esto es para otro video, pero una manera diferente de apoyar, una manera de apoyar a estos pigmentos, porque estos pigmentos protegen, ok, pero se van a gastar, es tratar de utilizar una pintura de recubrimiento que no sea tan permeable, ¿no? Que sea más impermeable para que entren menos moléculas de oxígeno y agua corrosivas, para que entren menos, ¿no? Si menos moléculas corrosivas entran, estos pigmentos van a durar más. Pero si hay unos conductos, unos poros enormes y anchos, van a entrar un montón de moléculas de oxígeno y agua y estos pigmentos van a durar menos y se le va a tener que aplicar más recubrimiento de manera más seguida, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber sintonizado conmigo en este video. Espero que les haya gustado y hasta pronto. Nos vemos luego. Chao.